Estimado Alejandro, para ti un especial saludo y agradecimiento por aceptar nuestra invitación. También saludo muy especialmente a los estudiantes y docentes de posgrado y pregrado de la recién inaugurada Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en la cual se encuentra la especialización en la maestría en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica de la Universidad San Buenaventura, Cali. También saludo especialmente a colegas analistas de la ANEL. Particularmente agradezco a la ANEL Cali, a quien le debemos también esta invitación y poder contar con nuestro invitado de hoy, que es Alejandro Reynoso. Saludo finalmente al público general por su presencia en esta noche. A todos ustedes, una cálida bienvenida a este espacio particular llamado Zoom, y al que estamos un poco confinados desde hace aproximadamente 3 meses. Sin duda, este es un espacio en el que estamos presentes todos, pero al mismo tiempo es un espacio que cohabita con la intimidad de sus casas, en las que ciertamente no estamos todos. En esta ocasión estamos compartiendo este espacio con Alejandro Reynoso, a quien tengo el gusto de presentar. Es psicoanalista AE, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Nueva Escuela Lacaniana y de la Escuela Italiana de Psicoanálisis. Docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Gregoriana de Roma y psicólogo. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Mónica Larraondo, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana, docente del programa de psicología de esta universidad y actualmente tengo el cargo de coordinadora académica de la especialización y la maestría en psicología clínica con orientación psicoanalítica. Reitero entonces mi agradecimiento a Alejandro por participar de este particular webinar, resaltando con ello la palabra particular, pues a diferencia de otros a los que he podido asistir, tiene la particularidad de no tener el formato de una conferencia como tal, sino de una conversación. Eso es algo que me interesa poder resaltar. Se trata de una conversación. La conversación, a diferencia de las conferencias, es un dispositivo en el que cada uno de los participantes toma la palabra a riesgo propio, con su propia enunciación, para transmitir no tanto un saber clausurado, sino un interés específico, algo que lo causa. Quizás es por esta razón que en lo personal me gusta conversar. Y desde ese gusto muy particular, le he propuesto a Alejandro conversar en relación al niño, la familia y la institución escolar en tiempos de confinamiento. De allí el título de este encuentro. Sin más preámbulos, inauguro entonces esta conversación con una reflexión que me surgió después de haber tenido una conversación con él, una conversación anterior, un poco más privada, y es en relación a las inserciones posibles entre el niño, la familia y la institución escolar. Lo pregunto especialmente porque desde la pedagogía es bastante frecuente encontrar enunciados donde los maestros le comentan a los padres de familia que el aprendizaje es una triada conformada por 3 elementos: el estudiante, la familia y el maestro, o en este caso la institución educativa. Lo que daría a entender
que habría no solo una inserción entre ellos, sino que dicha inserción supondría una relación armónica entre sus componentes. Sin embargo, lo que uno se encuentra cuando escucha a padres o maestros, incluso los mismos niños, es que no hay relación entre ellos. Los padres se quejan de los maestros se quejan de los padres y el niño se queja de todos. Lo anterior no hace sino constatar que no hay relación entre el niño, la familia y la institución escolar. Incluso si podríamos retomar este gran axioma lacaniano, no hay relación sexual, podríamos incluso pensar que no habría relación sexual entre la familia y la escuela, pero tampoco entre el niño y la institución, ni entre el niño y la familia. Y si continuamos con Lacan, diríamos que esta no relación corresponde, en efecto, a una no complementariedad entre sus goces. Entonces, leyendo la reflexión, encontré un texto de Eric Laurent titulado El niño, el resto, donde nos recuerda que el niño enloquece no solo a las familias, sino también a la escuela. Ambas instituciones lidian con el goce del cuerpo a cuerpo, nos dice Laurent. Las peleas, la agresión física, la violencia desproporcionada que invade un discurso que no llega a tranquilizarlos. En otras palabras, ambas instituciones lidian con ese rasgo insoportable de la pulsión infantil, frente a lo cual se esperaría que tanto la familia como la escuela supieran civilizar dicha pulsión por el bien de la humanidad. En ese orden de ideas, podríamos pensar, incluso a partir de Freud, que el niño es un ser inacabado y endeble respecto a su propio quantum pulsional. Sin embargo, valdría la pena, y aquí es donde le propongo a Alejandro, comenzar con nuestra conversación con dos cuestiones fundamentales, incluso dos preguntas. Dos preguntas, contextualizo un poco al público general. Son dos preguntas que han surgido en diálogo, en conversaciones, para seguir hablando de las conversaciones, con colegas de la sede, de la ANEL Cali, y también con estudiantes de un curso que estoy dando actualmente, una electiva que tiene por título justamente El niño, la madre y la familia en psicoanálisis. Entonces, de esas conversaciones he podido extraer algunas dudas. Y son dos, las inserto. ¿Qué es un niño para la familia y para la institución escolar? Esa es una. Y la otra es cómo opera el goce en las instituciones. Incluso yo le preguntaba a Alejandro, ¿habría goce en las instituciones? Entonces, me gustaría que conversáramos en relación a eso. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mónica. ¿Se escucha bien? Sí, me escucho muy bien. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer la invitación tuya, de los colegas de la ANEL Cali, que han hecho la intermediación, y saludar y felicitar la inauguración de esta nueva facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad San Buenaventura. Por lo que tú me decías, Mónica, es una facultad que incluye la formación en educación, de psicólogos y también en primera infancia, ¿no? En aquellos que se dedican a la formación con niños pequeños y el trabajo en las escuelas, jardines infantiles. Así que es muy apropiado las preguntas que formulas ahora y hacerlas en esta modalidad que es de conversación y no de ponencia, conferencia, que en esta época pandémica, vía Zoom, también tienen un efecto, ¿no? Y es que a veces se pueden
transformar en algo monologantes. También porque la conversación es un dispositivo de las escuelas lacanianas y que se introduzcan en un espacio universitario generan un efecto respecto a cómo también el psicoanálisis puede contribuir, aparte de sus conceptos, con algunos dispositivos que ponen al centro como un saber agujereado, que son las preguntas, ¿no? Con lo que tú planteas, y ahí entramos directamente de lleno, me quedó dando vuelta en primer lugar el triángulo, ¿no? Del aprendizaje, antes de ir a la pregunta sobre el niño y la familia, porque hay un empuje a la armonía, de manera tal que la familia, el aprendizaje y la institución escolar tuviesen algo así como el modelo de la Sagrada Familia, que a menudo es una figura icónica, ¿no? El padre, la madre y el bebé podríamos decir, en un estado de afectos en la medianía, ¿no? Es decir, ni odio, ni alteración, ni nada, ¿no? ¿Y por qué señalo lo de la Sagrada Familia? También porque las instituciones escolares han tenido la impronta de lo que Lorán llama el maternaje, ¿no? Es decir, bajo el modelo winnicottiano de la madre buena, sobre todo en la primera infancia, porque ya las instituciones escolares de segunda infancia están más en el modelo militar y el modelo de la estructura patriarcal, ¿no? Pero sobre todo en la primera infancia, esta dimensión que el educador, la maestra, o no sé cómo se dirá allá, la tía de jardín, se dice aquí en Chile, ¿no? Las maestras de jardín se le llama incluso con un nombre de parentesco, que es la tía del jardín. ¿Cómo se dice allá? No, pues la verdad lo desconozco. No sé si hay alguien en el público que nos pueda colaborar. Decían la maestra de jardín, ¿verdad? La maestra de jardín. Desconozco un poco, sí, no sé. Si hay Bueno, alguien allí. Jardineras. Jardineras, gracias. jardineras. Muy bien. Gracias, Adolfo. Y la Interesante maestra. porque es algo del jardín, de la pradera también, ¿no? Del lugar donde supuestamente con armonía se lidia con lo que tú traes, que son las pulsiones que en el niño tempranamente aparecen a veces en un modo desnudo, y que eso genera lo insoportable. Aquí alguien en el chat dice, en Ecuador se les dice tías también. Sí. La profe de kinder, teacher, agente educativa, maestra jardinera. Bueno, estamos ahí con los significantes de los distintos lugares y que apela, fíjense, a la profe, madres comunitarias, tías, estamos hablando en femenino, por lo tanto va en la línea del maternaje y por lo tanto donde se introduce una cuestión que también es ya un elemento que genera una disarmonía y cuál es el ideal de esas tías, el ideal de esas madres comunitarias que se acercan al modelo de la madre ideal. Y sabemos que ese modelo de la madre ideal también introduce lo peor. O sea, no solamente las pulsiones del niño, que alguien pudiera decir la fuente del conflicto o de la disarmonía son las pulsiones del niño, estamos hablando de cómo el ideal ahí encarna un elemento pulsional feroz. De acuerdo. Dicho esto, sobre el niño y las instituciones, pudiéramos en primer lugar, se me viene a la mente el decir de que no hay niños sin institución, que es un sintagma que trabajamos en el campo freudiano, y que ya la familia es una institución, porque tiene que ver con lo establecido. Entonces podemos pensar eso como un elemento fundamental. El niño es niño para alguien. El niño tiene un lugar en el campo del otro. ¿Qué tipo de otro? Además, ¿qué tipo de familia? Hay toda una disquisición ahí de cómo han ido evolucionando las familias, hasta las familias actuales, recompuestas, monoparentales, pero esencialmente estamos hablando de que allí el niño
es hablado antes de su nacimiento, es llamado de algún nombre, de alguna manera, y convoca lo que tú situabas, ¿no? Que no es solamente la cuestión del placer del niño, bienvenido, pase usted, venga para acá, Ujú. se porta bien, es placentero, ya el niño introduce un desajuste en la misma familia, ¿no? Una familia que le hace un lugar, en muchos casos, en otros no, pero introduce directamente la cuestión del cuerpo. Ese cuerpo y qué se hace con ese cuerpo, qué se le dice a ese cuerpo, qué baño de lenguaje se le hace a ese cuerpo. Ese cuerpo ya es hablado por el otro familiar y aparece también ese niño que entra en esta institución familiar con un pasaje que Lacan subraya, que me viene en estos momentos, y es el acto, Lacan retoma la tradición latina, en el caso de los romanos, cuando el niño nacía, la madre depositaba a los pies del padre al bebé. Y el padre lo levantaba o no. Si lo levantaba quiere decir que estaba ya adoptado. Ah, mira, no, no Lo sabía eso. elevaba. Y Ujú. elevar en latín es allevare, que en italiano significa criar. Si el padre no hacía ese gesto, ese niño, digamos, había varias alternativas, digamos, pero fuera de la institución familiar, ¿no? Ujú. Por eso, en algún sentido, aparece también la experiencia de que un niño es adoptado, no en el sentido legal, ¿eh? Estamos Ujú. hablando de ser adoptado por un otro. Yo Ujú. me hago cargo, yo sustento este niño, que es un Ujú. pasaje fundamental desde el momento en que aparece el anuncio del embarazo, el anuncio de la venida de este niño o niña al mundo. Entonces, ¿qué lugar para ese niño en esa institución? Y en el campo del psicoanálisis, ese lugar es un lugar de objeto, preliminarmente, Ujú. puede ser un lugar de falo, puede también ocupar el lugar, como dice, tú me decías que habían revisado las notas sobre el niño, Ujú. el lugar de síntoma de la pareja Ujú. conyugal. Ciertamente en ese caso al niño se le depositan, ¿ah? Se le depositan no solo afectos, sino que también significantes, se le ofrecen identificaciones, eh, hay un deseo ahí también puesto en él, genera efecto de causa, moviliza, reintroduce cambios de rutinas, eh, introduce también, ahí habría que hacer una diferencia, ¿no? Entre la madre y el padre, en términos clásicos, ¿qué, qué sería un padre para un hijo y qué sería una madre para un hijo? ¿Qué sería un elemento que se desprende? Y ahí simplemente subrayar lo siguiente, que Freud decía que un buen padre es un padre no todo ley. Es Ujú. decir, dicho en palabras de Freud, es un padre que sabe cerrar un ojo. Es decir, que introduce la ley con una excepción. Saber Ujú. cerrar un ojo quiere decir que el padre a veces dice, Ujú. no vi esto, lo dejé pasar, ¿no? Ujú. Se la dejé pasar, ¿no? Ujú. Porque el otro padre es el padre que empuja a lo peor, que empuja a la psicosis. Y por otra parte, del lado de la madre, que una madre es algo que hace la contra a la madre ideal. Ujú. Una madre quiere decir que incluye ahí el no todo madre. Ujú. Y ese elemento también es clave para pensar que padre, madre ubican funciones. Y Ujú. funciones que ciertamente pueden tener elementos intercambiables. Ujú. O sea, los analistas clásicos que decían que el nombre del padre lo introducían los padres, hombres, y que las funciones de cuidado eran funciones de la madre exclusivamente. Entonces, pensar un niño siempre es pensar en un niño para alguien, para un lugar institucional. Ahora, se me viene ahora pensando en las instituciones escolares. Cabe decir que todo esto también evoluciona según las épocas, ¿ah? Esto que decía recién de un niño para un padre, un niño para una madre. En la familia clásica, el padre tradicional se autoriza con su propia voz, ¿ah? Ujú. Porque yo lo digo, ¿no? Eh,
En cambio, y eso ya nos conecta un poquito con un tema epocal, ¿no? Los padres se han ido, las padres, madres se han ido desautorizando ante el avance del discurso de la ciencia. Es decir, que aparecen los saberes psicológicos, los saberes pedagógicos que nos dicen qué es un niño y qué hay que hacer con un niño. O sea, la pregunta que tú me estás haciendo, las ciencias la empiezan a responder, ¿no? ¿Qué hay que hacer con un niño en confinamiento? ¿Ah? Ustedes habrán recibido múltiples tips, ¿no? de esto, ¿no? Entonces aparece que hay un pasaje en eso del discurso del amo, el discurso de la ciencia, que es el amo moderno, dice Lacan, donde aparece la autoridad de los expertos. Es decir, por ejemplo, que a las tías de jardín, alguien dice ahí, en Medellín, las profes, buen comienzo. Eso no lo entiendo bien, puede ser otra fórmula. Las mamitas también dicen por ahí. O sea, pensemos que van las madres y les preguntan a las mamitas, a las profes, a las tías, a las jardineras, ¿qué hago con el niño en la casa? ¿Cómo hago para qué? Entonces, que las maestras me vienen a decir qué tengo que hacer con el niño, algo que empieza también a agobiar a los maestros. Entonces, en este punto, el qué es un niño para una familia empieza a ser respondido ahora por las ciencias. Respecto a la institución escolar, se me vienen un par de cosas, después te paso la palabra, Mónica, Vale. porque hay dos versiones de la institución escolar, a mi juicio, ¿no? Una, que es la institución, podríamos decir, clásica, ¿no? Educar es conducir por la recta senda. ¿Entiende, no? Es decir, es el tutor, ¿no? El tutor es un elemento de jardinería también, para los que hacemos jardinería, y es que endereza la rama que se va para el lado, ¿no? De hecho, la palabra tutor es esa, de ahí viene, ¿no? El tutor es el que conduce, ¿no? Y educare viene un poco de ahí, de dirigir, conducir, llevar, ¿no? Por supuesto, hay múltiples fórmulas de eso, pero en general apuntan a una conducción que el surgimiento de los pedagogos lo saben súper bien. Cuando surge la pedagogía en el siglo XVII, es en el fondo generar ciertas uniformidades para formar ciudadanos moralmente aptos, buenos ciudadanos. No ciudadanos degradados, sino que buenos ciudadanos. En cambio está la otra versión, una versión, podríamos decir, humanista, que es que en el fondo educar es sacar lo mejor que hay de uno, llevar la potencia al acto, aristotélicamente hablando, ¿no? Desenrollar, desarrollar. De hecho, esta idea del desarrollo humano viene de ahí, como que uno despliega sus talentos y recibe, digamos, lo que puede de parte del ambiente. En cambio, podríamos decir que desde el punto de vista psicoanalítico, la educación es un imposible. ¿Por qué es un imposible? Porque a menudo la educación tiene la idea de la conducción y el introducir a tabula rasa conocimientos, en la actualidad habilidades y competencias, que son significantes amo, pero del discurso de la ciencia, e intentan a menudo reproducir esquemas, ¿no? Fórmulas universales, sin dar cuenta de la singularidad que pueda tener un niño, una niña en el contexto escolar. La escuela clásica tiene como uno de los objetivos arrebatar algo de ese goce pulsional infantil. Que el niño aprenda a renunciar en los jardines infantiles, ¿no? Cuando se arman los juegos, cuando un niño lleva un juego desde la casa. ¿Ah? Me acuerdo que tengo una sobrina que mi hermana me comentó, me dijo, le prohibieron que llevara juegos de la casa porque se arman peleas. Tiene que renunciar a llevar el juego de la casa. Signos de renuncia. Y si se pelea con alguien, tiene que aprender a pedirles disculpas. A reparar el daño. Está todo el discurso además de la reparación. Y del discurso del buen trato. Ese es otro significante amo. Y la verdad que todos estos intentos de modelación terminan en una gran disarmonía.
al interior de entre los niños, entre los estudiantes y los profesores, las maestras, los maestros. Pero de todos modos, también el sistema escolar, nos dice Eric Lorán, en este contexto de época, tiene también una función de suplencia. Los padres acuden al sistema escolar para preguntar todo tipo de cosas. O pedir, ¿no? O demandar, dígale a mi hija que coma en la casa. ¿Ah? Entonces, después vamos a ver algunas preguntas del chat. Ahí alguien dice, entonces no hay que hacer que los niños reparen y el buen trato. No estoy diciendo que no se deba hablar de eso. El punto está en que cómo se resuelven la no relación, que es lo que planteabas tú, Mónica, al inicio, ¿no? Ante la no relación, hay formas de arreglos que se arman en los grupos, en los cursos, en las relaciones, también de acuerdo a las fórmulas, estilos de las maestras, de los docentes. Lo que tiende a ocurrir a menudo para resolver esa no relación es la instalación de protocolos de buen trato. Y los conozco muy cercanamente porque conozco gente que trabaja eso, y el protocolo del buen trato lleva a ciertas fórmulas prácticas, ¿no? Entonces se le debe decir al niño que le pida disculpas, que le va a prestar los juguetes al niño porque los juguetes se intercambian. Una serie de empujes que son socializaciones, son intentos por generar, disminuir la tensión y el conflicto, ¿no? Entonces es interesante porque la escuela tiene un desafío actual que no es como estaba pensada la escuela antes. La institución escolar antes tenía una función que era proveer ciertos elementos en sectores más podríamos decir, más pobres, porque hay diferencias, ¿no?, entre las instituciones privadas, las instituciones públicas. También la función de alimentar, que me imagino que también funcionará en Colombia. Hay algunas instituciones que son el frente directo en la zona más vulnerable, donde además los niños a veces toman desayuno, almuerzan, tienen una función de suplir otro tipo de dificultades, ¿no?, a nivel social. Y donde las escuelas para padres o las instituciones de la interconexión que hay con los padres tienen una función precisamente como de alojar cierto tipo de demandas, desafíos, de problemas de orden social. Entonces, a menudo allí los profesores y las maestras tienen funciones como de trabajador social, ¿no?, de asistente social, de generar, digamos, de derivar a la municipalidad o al servicio local para resolver algunos problemas de otro orden. Entonces, en estos momentos la institución escolar está muy demandada y eso genera estos efectos de que ya se habla del burnout de los profesores que están quemados, que están saturados, con desgaste profesional. Entonces también habría que pensar que la institución escolar ha ido cambiando de funciones y cada vez más se hace de suplencia del nombre del padre de las familias. Quiere decir que los profesores tienen funciones múltiples. A nivel privado, a veces desde una posición clientelista. Es decir, de que los profesores tienen que empezar a ofrecer servicios. Alguien lo puso ahí en el chat, prestar un buen servicio al cliente, para que el padre no presente un reclamo, para que no amenace. ¿Por qué? Porque amenaza que está pagando, ¿no? Parte, podríamos decir, de la escuela neoliberal, que tiene además propósitos de gestión, que empiezan también a ser traspasados al sistema público, con indicadores de cumplimiento de subsidios y todo ese tipo de cosas. Se me ocurre eso, así, con las primeras dos preguntas. No sé si voy al tema del goce o tú quieres replicar, decir algo. Sí, pues a ver, me quedó sonando lo que acabas de decir, el tema, varios puntos. O sea, primero, esto de el niño es otro para alguien, ¿sí? El niño y su relación con el otro, ¿no? Niño adoptado por un otro. Entonces, hablabas de él adoptar, ¿no? No solamente es que Ahora, también Lacan decía esto de adoptan al niño, sino que el niño adopta a ese otro. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? sí, en un momento se perdió un poquito, Entonces, pero se escucha bien. bien. Entonces, los padres adoptan al niño, pero el niño también adopta al otro.
Entonces, cuando estabas hablando de ese ejemplo, yo me preguntaba, me estaba reflexionando, podríamos pensar que el niño es adoptado por la escuela, ¿no? El niño adopta la escuela. Estaba pensando eso y pienso que sí, que se puede aplicar. O sea, pensaba escuchándote, eh, porque incluso recordaba que para ingresar a una escuela, sobre todo esto pasa en las privadas, aparecen por las famosas entrevistas de admisión, ¿no? Como de inclusión, donde se admiten, como una especie de entrevista de admisión. Entonces, pues llega el niño, se le hace una entrevista, se juega, bueno, no sé, pasan por lo que hay que pasar, por el protocolo que hay que pasar, para que ese niño, para que la escuela adopte ese niño. Pero muchas veces lo que figura o lo que resuelve es que el niño no termina por adoptar a la escuela. Eso es algo que por lo menos en la clínica lo puedo escuchar. Los niños adolescentes que no terminan, que han estado toda su vida en el mismo colegio y no terminan por adoptar ese colegio. Y allí también en relación a esto, y quizás un poco para retomar esa pregunta, que si no habría que hablar de reparación o no en los niños, yo pienso que el problema no es tanto de qué se le habla. O sea, me parece que pensaban que el problema no está tanto en los tips que decías, ¿no? En las respuestas, ¿no? En los tips de qué se le habla, sino en la manera como se concibe ese niño. Bueno, está en psicoanálisis, en Lacan, está esta idea de niño objeto A, objeto de goce. Es esa conferencia, yo estaba dando una clase, estaba dando la clase de esta lectiva y retomamos esta cita de Lacan, donde Lacan dice, los objetos A son todo lo que ustedes son, no, algo así. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿realmente somos todos objetos o perdemos la condición de sujeto? Y ahí donde yo, o sea, eso ya es una opinión muy particular, como dice, como una opinión, lo que pienso es que el tema no es tanto de qué se le dice, sino cómo se lo concibe. Porque si se lo concibe como un objeto, netamente como un objeto, olvidamos su dimensión de sujeto. La dimensión subjetiva es importante, porque es la dimensión de poder escuchar a ese niño y poder escuchar lo que a ese niño se le ocurre, las invenciones de ese niño, incluso para reparar. ¿No? Esto un poco en relación a la pregunta que surgió en el chat. Entonces no es tanto el tip de reparación, porque si no queda como un loro que repite, ¿no? El mismo discurso. Los protocolos se terminan por aprenderse de memoria y repetirlos como loro. Entonces puedo llegar a repetir eso de manera automática y otra cosa es, bueno, a ver, escucho a ese niño y miro cómo es que ese niño, además de por qué le hiciste daño, Juancito, ¿no? Además de por qué le hiciste daño, por qué le quitaste el juguete a Juancito, es, bueno, cómo se le ocurre a él, o qué pretendía él, las invenciones de él, el saber de él. Los niños tienen un saber. Y eso, en eso mismo apunta a la reparación. Entonces, esas dos cosas, ¿no? La adopción y en relación a ese niño objeto, que me parece que lo que nosotros podemos aportar, ¿no? desde nuestro marco, ¿no? Desde nuestra orientación más bien, lo que podemos aportar desde nuestra orientación tiene que ver con esto de no dejarlo tan, no sé cómo llamarlo, tan cristalizado en un objeto, como tan fijo en un objeto, ¿no? Sí. Puede rescatar algo de eso, de sus invenciones, restituir algo de ese orden, y que podría apuntar a reparación. Entonces, me parece importante esto. Y en cuanto a la institución escolar, me llamaba también la atención esto que haces, la escuela como suplencia, la institución escolar como suplencia.
y pensaba, porque decías, en la institución escolar como suplencia, cada vez más, cada vez más a la escuela se le demanda, además de saber experticios, ¿no? Acudir a los expertos, porque los padres acuden a los expertos. Ahora, aquí hago un paréntesis, dentro de los expertos estamos nosotros también, ¿sí? Cuando nos demandan, nos suponen una experticia, ¿no? Como si supiéramos allí hacer algo. Entonces, la institución escolar, se le demanda un saber experto, también se le demanda una protección, ¿no? Se le demanda una protección, a veces quizás una protección un poco exagerada, ¿no? Una protección es que no le presta demasiada atención al niño, no vigila tanto al niño. Pero pensaba, me preguntaba más bien, la institución escolar, en tanto suplencia, el nombre del padre en una época donde el nombre del padre está pulverizado. Entonces, ¿de qué suplencia hablamos? No estoy tan... Porque la suplencia de buscar a la escuela como un saber experto, no sé qué tan experto sea. Eso. Pero bueno. Mira, me queda resonando lo que tú dices sobre si la escuela adopta o no. Sí. Porque la adopción, tal como la plantea Lacan, es en el fondo, es ese hijo con un deseo que no sea anónimo, es decir, con una singularidad. Entonces, es complejo, ¿no? La escuela de la masividad, ¿no? Que es el liceo napoleónico, ¿no? Que está, digamos, difundido en todo el mundo. Pero no solamente eso, alguien en el chat puso cuando hay elementos legales. ¿Ah? Yo no sé si existirá en Colombia, en Chile, en una época, hubo una política pública que se llamaba de retención escolar. Es decir, que ningún niño podía quedar fuera de las escuelas ni de los liceos. Entonces, eso significaba que alumnos que calificaban con los criterios de expulsión escolar, expulsión en el sentido, sabemos que la forma en que se decide las expulsiones escolares tiene que ver con los consejos de profesores o las unidades técnico-pedagógicas, que a menudo son como consejos de guerra, ¿no? Es decir, el niño llega al paredón y el consejo baja el pulgar y es expulsado, ¿no? A menudo son acting out o pasajes al acto de grupos, ¿no? Son efectos grupales. Pero a lo que me refiero es que cuando se produce esta adopción obligada por la ley, por una política pública o por una subvención, es decir, que económicamente, esto los pedagogos lo saben muchísimo mejor, ¿no? Es decir, que el niño tiene que ser ingresado allí por motivos incluso de indicadores de gestión. Ahí la palabra adopción me queda grande para eso, la verdad. De todas maneras, la institución clásica escolar, su función es la función que alguien lo puso en el chat ahí, es civilizatoria. Es decir, es instituir la lengua excluyendo la lengua barbárica. El semblante civil, es decir, peínese, córtese el pelo, vístase bien, de vuelta a la casa porque no trajo los... Es decir, una formación que tiene estos elementos militarizados de preparación al trabajo de un ciudadano civil, no bárbaro. Entonces, cuando la adopción se trata más bien de que ahí el niño tiene que dar el consentimiento del sí o el no a ese tipo de estructura. Es muy complejo eso. Porque es cierto que también el niño adopta la escuela. Y a veces hay niños y adolescentes que la adoptan con el semblante del ideal. Son los buenos alumnos, ¿no? Los buenos, los buenitos, no sé cómo se denominarán, ustedes ahí pueden poner en el chat, ¿no? Que son en general de quienes además los profesores no se preocupan tanto, porque encarnan las insignias fálicas, ¿no?
En cambio, los que se portan mal, los bárbaros, generalmente llaman la atención de los profesores. Y hay un segmento importante allí que busca ser reconocido a través de ese tipo de rasgos. Es más reconocido incluso allí el que se sale de la regla, se sale de la norma, e incluso es adoptado por su transgresión. Sí, Hay algunos eso transgresores que pasa. no son expulsados, son incluidos porque Sí. producen un efecto Ujú. en el grupo, ¿no? Genera desafío en algunos profesores y maestros. Están como esperando ir a esa clase para encontrarse con ese alumno. Esos son todos elementos de goce, pero no, que no son goces de la institución, pasando un poco a la otra pregunta, ¿no? Ujú. Son goces de los sujetos singulares que están en las instituciones y de los efectos de grupo. Ujú. Eh, es complejo cuando la adopción se confunde o se articula a la segregación. ¿Ah? A veces, incluso en algunos sectores más pobres, los profesores sienten como que adoptan, incluso adoptan casi literalmente, ¿ah? Llevan comida a los alumnos, se los llevan para la casa, para darles, darles almuerzo, les compran de su propio bolsillo, cosas. Realmente a veces hay actos de adopción Ujú. importantísimos, ¿no? Pero en otros se produce el efecto de tengo que soportar a este grupo porque en realidad no hay nada que hacer con ellos. Ujú. Van a seguir en la calle, no van a llegar muy lejos. Incluso hay algunos profesores que lo dicen abiertamente a los alumnos. Tú no vas a ser nadie. Fíjense, no sé si se dirá así, digamos, en Colombia, pero que Ujú. un profesor diga, tú no vas a ser, no vas a llegar a ninguna parte, tú no eres proyecto de nada, es gravísimo. Eso es una desadopción. Cabe mencionar que en las adopciones modernas, en las adopciones de hijos modernas, hay un tremendo problema neoliberal también, y es que hay padres que adoptan y que quieren devolver a los hijos. Las instituciones que trabajan en adopción, yo trabajo indirectamente con una, se encuentran con ese gran problema. Terrible. Los padres dicen, la verdad es que después de 3 meses o 4 meses, no, queremos otro. ¿Mm? Y que introduce más bien la lógica del derecho al niño y no de la adopción, porque porque en la adopción tipo latina, que es la adopción del hijo con un deseo no anónimo, se arma inmediatamente el relato neurótico, es decir, se va a parecer a mí, se va a parecer a mi esposa, se va a parecer a mi suegra, ojalá que no, ojalá que se parezca a mi mamá, porque mi mamá, y aparecen ahí todo el entramado, eso ya es parte de la adopción. Pero cuando Ujú. es el rechazo, el niño queda como un objeto caído, que también es una temática de época. Ujú. Sí, acá en el chat dice, hace poco un influencer adoptó un niño chino que tenía autismo y otras dificultades. Después, como de un año, lo entregó a otra familia. ¿No? Hablando de esto, de la posibilidad de retorno, ¿no? Ahí sí queda, ahí sí es Exactamente, es como la idea del objeto, objeto de consumo con devolución. sí, Usted tiene objeto 30 de días mercado, plazo. ¿Ah? objeto de ¿Cómo? mercado, el objeto de Eso es la mercado. lógica, esa es la lógica, esa es una adopción de mercado, ¿ah? Como con fecha de vencimiento, con... Mira, respecto del tema del cómo opera el goce en las instituciones, Ujú. las instituciones en sí no gozan porque no tienen cuerpo. Se me viene eso. Son más bien Ujú. los cuerpos hablantes los que gozamos. Entonces sabemos que las Ujú. instituciones escolares, incluyendo las universitarias, sabemos el estilo de Ujú. liderazgo de un rector, de un decano, una decana, una directora de una escuela, eh, una tía o como la llamemos, de jardín infantil o de kindergarten, eh, puede imprimir una lógica de introducir algo extravagante, por ejemplo, en una época determinada, en una escuela primaria, o en una escuela materna, o en un Sí. jardín infantil. Generalmente cuando eso se produce, y a veces no es solamente eso, pueden ser ciertas personas singulares que introducen una cierta lógica donde se arma rápidamente
y se aparece el goce, ese goce del otro, ¿no? El otro malvado, el otro malo, y empiezan a emerger algunos fantasmas, ¿no? Institucionales. Sí, claro. Acordé del texto de Eric Laurent, ¿no? Fantasma de la institución, institución del fantasma, donde habla de eso, ¿no? Efectivamente, cuando se introduce la regla en un sentido estricto, o el cuidado y maternaje, dice Laurent, del modelo de las hermanitas de los pobres, ¿no? De acudir al otro, del cuidado del otro, del todo madre, sin barra. ¿Ah? No digo que todas las monjas sean sin barra, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es un cierto modelo, por favor, no, nada contra las monjas, ¿no? Estoy diciendo que es cuando se adopta ese modelo donde la madre queda ubicada en un lugar de exaltación, ¿no? Entonces, ahí cabe la pregunta, en el ámbito de las instituciones, tú lo dijiste muy bien, ¿quién enloquece a quién? Ujú, ujú, ¿Quién enloquece un jardín infantil en un momento contingente determinado? ujú. ¿Quién introduce esa discordia gozosa que ya no es solamente la no relación, sino Ujú, que puede ser un goce de la privación histérico, ¿no? ¿Ah? ujú, Supieron la política del rumor, ¿no? Que es súper tóxica para las instituciones, ¿no? El rumor es, oye, parece que van a bajar los subsidios, ¿no? Alguien escuchó algo, ¿no? A veces la directora no ha dicho nada, y uno basta esa frase ujú, en pasto seco, no sé si se dice allá pasto seco, ¿no? Que uno lanza el fósforo al pasto seco y se inflama. ujú, Eso, entonces, ahí está toda la dimensión sugestiva y de a veces de elementos que yo creo que es muy importante maniobrar. El año pasado, en la jornada de la ANEL, tuvimos un trabajo ahí sobre eso, el antepasado, las jornadas de México, eh, sobre las instituciones, ¿no? Y el trabajo de los analistas en las instituciones, escolares, instituciones de otro orden, y efectivamente se trata de ir a reintroducir ese elemento inconsistente del otro, porque el otro consistente genera un efecto de goce, por ujú. supuesto singular en cada uno, pero que el efecto mismo que produce el grupo institucional puede llevar a efectos de renuncias, despidos. eh, esa política, como dice ahí César Bocanegra en el chat, también está del lado, no es solamente privativa de los profesores, también está de parte de los padres, ¿no? Oye, la profesora dijo en una reunión que la próxima semana había que traer materiales que están fuera de la lista y que nosotros ya pagamos por la lista o que no tenemos dinero. Entonces se empieza a producir este efecto de que a la semana siguiente arde Troya. Ujú. Bien. Y sabemos que en las instituciones hay expertos saboteadores, amateur y profesionales, debo decir, ¿no? Donde el goce es precisamente dinamitar las instituciones, todo tipo de instituciones. De todos modos, ahí lo que aparece, fíjense, por lo menos escuchando, le contaba a Mónica, conozco docentes, a veces en la época que todavía no entraba en función de charlas a algunos colegios, de escuelas, lo que sea, aquí se llama escuela de padres, ¿no? Donde los papás ponen tema y se conversa. La sensación de los docentes de cierta humillación de algunos de estar como en un servicio de atención al cliente, como mencionaba alguien en el chat, de agobio, sensación también de ser destituidos. Y los mismos docentes a veces con la sensación de haber perdido, extraviado un papel, un rol, desautorizados en sala de clase o desautorizados en el jardín. Eh, y entonces esta demanda de servicio que tiene que ver con precisamente con un intercambio de objetos de mercado, desarticula algo que a mí me parece esencial en la institución escolar, más allá del sintagma imposible de educar, y es una cierta transmisión, lo voy a decir así, de una erótica del saber.
pero no una erótica del saber al modo del discurso universitario, ¿no? Hay que aprender tal cantidad de conocimientos para rendirlos y a menudo evacuarlos. Porque lo importante es la evaluación, ¿no? Que es una de las ideologías que también ha impregnado el sistema escolar. No, la erótica del saber quiere decir que se abran preguntas, que a veces, y yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Tenemos el recuerdo de alguien que nos transmitió algo. Por supuesto, siempre, no sé si ustedes se juntan de vez en cuando con compañeros de liceo, de colegio, yo lo hago de vez en cuando, y uno se acuerda de del conjunto de los profesores, ¿no? Y uno aparece que para uno singularmente aparece alguien que marcó, que transmitió. Y ahí aparece la diferencia entre educar y transmitir. La transmisión es un concepto del psicoanálisis y de las escuelas psicoanalíticas. Entonces, ese profesor me transmitió algo respecto del dibujo. Sí, una cosa que a mí me pasó, yo era pésimo para el dibujo, sigo siendo horrible, ¿no? En términos... Pero un profesor de artes plásticas me dijo en esa época, yo hice el dibujo y yo le dije, ¿sabe qué? Me avergoncé y le dije, esto es horrible. Me dijo, ¿por qué? Bueno, porque está feo. ¿Quién dice eso? Una marca a los 12 años. Entonces, si uno piensa en esos elementos de transmisión, quiere decir que el saber ahí, ¿por qué pasa por la erótica? Porque genera una transferencia, en primer lugar, con ese profesor. Genera un efecto de vaciamiento del saber absurdo que a veces está presente en el sistema escolar. Y que además introduce un elemento de introducir la pregunta. ¿Qué es un dibujo feo? ¿Qué es un buen dibujo? ¿Por qué uno no está a la altura del falo y a quién le importa, ¿no? Introduce ese tipo de efectos, ¿no? Entonces, me parece que es importante, fíjate que me acordé cuando conversamos de una frase de Éric Laurent, que la fui a buscar, que la traje ahora precisamente con este tema del goce en las instituciones. El psicoanálisis debe plantear como objetivo en una institución cualquiera instaurar la particularidad contra el ideal. Eso está en Institución del Fantasma, Fantasma de la Institución. Fíjense que un analista en una institución, puede ser incluso la institución analítica, puede ser la escuela, ¿no? Instaurar la particularidad de la Nel Cali, o la particularidad que tiene esta facultad, o la particularidad de las instituciones que de algún modo ustedes trabajan, ¿no? Como psicólogos, en colegios o en algún otro tipo de institución. Entonces, me parece fundamental en eso de qué hace el reverso cuando el goce se inflama en las instituciones. Porque a menudo se tiende a huir de las instituciones. Y eso es muy típico de psicólogos y de psicoanalistas. Digo psicoanalistas en general, no digo solo de nuestro campo, es decir, y demasiada pelea, mejor me voy de esto, ¿no? Entonces, cuando uno dice resistir, no se trata de estar en una trinchera, porque si no se transforma uno en el psicoanalista que va a pelear, ¿no? Y bueno, el mártir también. ¿Ah? O el mártir con la épica. Me entrego, sí. Exactamente, ¿no? Como que uno va a ser crucificado ahí. Sí. Entonces, y ese es otro goce. Se Sí. trata más bien de cómo se reintroduce sala de clase, jardín, incluso en estos momentos de confinamiento. Le contaba a Mónica una anécdota de una prima que trabaja en un cerro muy pobre de Valparaíso, que es mi ciudad de origen, que padres que no tienen computador para hacer trabajo vía Zoom ni de otra fórmula, entonces que les mandan a través de WhatsApp algunas indicaciones, y esas indicaciones puede ser recortar, ella trabaja con niños de primero y segundo elemental, recortar diarios y armar frases con distintos tamaños de letra y escribir cosas. O sea, apunta a la política de las invenciones que también están presentes en el psicoanálisis. Cuando un profesor ocupa ese lugar,
quiere decir que transmite que uno puede hacer algo con poco, con nada. En nuestra sociedad, que es la sociedad del exceso, lo que tiende a ocurrir es que siempre nos falta. Nos faltan recursos, nos faltan materiales, nos falta tiempo, nos sobrecargan. Entonces está la dimensión de la queja que tú también decías antes, que hace explotar el triángulo del aprendizaje, y que en cambio esta dimensión, esta posición más, cuando digo erótico no digo sexualizado, ¿no? No digo un No. docente para que no se vaya a confundir eso, ¿no? Ujú. Me refiero que la erótica implica que ahí hay algo que apunta a algo que viene a barrar el goce, o que viene a poner un límite al más allá del principio del placer, que produce placer y que empuja a verso el enigma, al lazo también, a un lazo que no sea del orden específicamente de la batalla o de la tensión imaginaria, sino que apunta, como dice Gloria allí en el chat, a la transmisión del deseo. Eso se me ocurre así con el goce. Yo creo que es un tema de tratamiento permanente, porque no es que se llega a una institución que podría ser, no sé, en el cielo, ¿no? Sin goce, porque ahí no hay cuerpo, ¿no? Digamos que en la tierra va a haber siempre, y hay, por supuesto, contingencias, barricadas, gente que enciende fogatas, hay todo tipo de personajes, ¿no? Los saboteadores, los santos, los épicos, los provocadores, los buenos provocadores también, porque necesitamos buenos Ujú. provocadores. Sí. Sí, me parece muy interesante lo que decís en las instituciones. No tenía presente, la verdad no tengo la referencia de Laurent, ya la anoté. Fantasma en la institución, institución de fantasma, porque tenía la idea, eh, intuición, o sea, cuando surgió esa pregunta la formuló una colega de la sede. Eh, yo me preguntaba, bueno, ¿hay goces en las instituciones? Y tenía esto, ¿no? El goce, para hablar de goce, que hablar del cuerpo. Mm. Y la institución no hay cuerpo. Lo que pasa es que sí hay personas que ocupan esa institución y esas personas sí tienen un cuerpo. Pero pensaba que muchas veces nosotros hacemos consistir ese otro como un otro que goza, ¿sí? El otro, lo decías, el otro malo, el otro malvado, como una cosa medio persecutoria. Pero también pensaba el otro de la demanda, una cosa más neurótica, entonces pienso que el otro siempre me está demandando, pero es el fantasma de cada uno, ¿no? Porque incluso si juntamos a varias personas que habitan la misma institución, estamos hablando de una institución escolar, docentes y estudiantes, ¿no? Cada uno tiene una institución distinta en su realidad psíquica, ¿no? Tiene una institución distinta y donde, también lo hablábamos en la clase hace un momento, decíamos, entre más nosotros eh, hagamos consistir a ese otro, más objeto nos vamos a sentir. Entonces, ¿cuál salida? ¿Y dónde están eso? Entonces, bueno, eso. Y me llama mucho la atención, podría resumir, bueno, esto es la transmisión de una erótica del saber, una erótica, lo entiendo más por el lado de libidinal, si se quiere, si podemos pensar en una transferencia libidinal, que abren preguntas. ¿Y qué haría con esto? Después decís, este todo universal, ¿no? Entonces pensaba, frente a ese ideal, ¿no? Esos ideales, porque todavía me hago la pregunta si hay goce en las instituciones. Lo que sí hay es ideales. Lo que sí hay es ideales. Entonces, frente a los ideales que se circulan en la institución, ideales que apuntan a esto de toda institución. Toda institución debería ser, ¿no? Todo colegio debería ser, frente a este todo universal. El reverso sería, instala lo particular, y también mencionaba la invención. Me parece hacer algo con poco y con nada. Y lo hablábamos antes, Alejandro,
y es cierto, decía, la cuestión de, si hacemos un paralelismo entre las escuelas públicas y las privadas, donde las privadas está el ideal de que el otro tiene, ¿no? Tiene los recursos, digamos, ¿no? Actualmente tendría los recursos para poder llevar a cabo una buena clase no sé, por Zoom o por Moodle, no tengo ni idea cuáles son las plataformas, pero no tienen los recursos. Y en cambio las escuelas públicas no, entonces a duras penas tienen el WhatsApp. Entonces nos comentas esta experiencia, el WhatsApp. Pero en realidad uno siempre se queja de lo que no tiene. Incluso por más rico que sea, por más rica que sea una institución, por más ricos que sean las personas que la habitan, siempre se va a quejar porque, bueno, y habrá que inventárselas. Aquí, hace un momento, pero ya dejo de hablar, alza la mano, no sé si sea tarde, Jaime Castro creo que tenía una pregunta. ¿Será que le damos lugar o esperamos las preguntas hacia el final? Tú, como quieras, sí. Pues pienso que podemos abrir un espacio de preguntas y después continuamos con otro tema, ¿te parece? Listo, bueno, Jaime. muy bien. No, solamente como pedirles de pronto ampliar un poquito o precisar un poco, porque de pronto puede quedar en el aire la idea de que el psicoanálisis está en contra de la función civilizadora de la escuela. Y me parece que no era el planteamiento que ustedes estaban, lo digo pues por algo que se escribió en el chat. Me parece que el asunto, como se lo entiendo a Alejandro y a Mónica, pasa por la idea de los efectos que tiene la protocolización de la institución escolar. La protocolización, pues, la estandarización, o sea, aquí por lo menos en Colombia las instituciones escolares, y no solamente ellas, pues están bastante atravesadas pues por políticas de acreditación, ¿no? Y de gestión de calidad, y me parece que es en ese sentido que la función civilizadora de la escuela al mismo tiempo se ve torpedeada por estas pretensiones de estandarización que tienen unos efectos, digamos, como de organización a nivel administrativo, pero que a nivel justamente a nivel del deseo de esto que me parece tan importante que Alejandro ha traído, de la erótica del saber, me parece que hay efectos allí digamos, como en algunos casos, pues, de restricción, de limitación. De todas maneras, también quería plantear, aprovecho pues para no hablar mucho, el asunto de la suplencia, ¿no? Me parece que la escuela como suplencia, en esta función de suplencia, precisamente también a veces se ve, o sea, se le demanda hacer suplencia de una cantidad de cosas, o sea, hay una cantidad de demandas impresionantes, pero al mismo tiempo se le clava como el cuchillo, porque se le demanda todo esto, pero al mismo tiempo el efecto de toda esta estandarización sobre la institución escolar bloquea esa posibilidad de responder por lo menos a algunas de esas demandas. Sin embargo, yo quiero resaltar que a pesar de eso, se encuentran en las instituciones escolares sujetos, maestros, que logran asumir una posición de deseo, digamos, de transmisión. Que en ese sentido me parece muy valioso lo que Alejandro trae en relación a la erótica. O sea, que cuando Mónica nos habla de la enunciación, de la posición en la enunciación, me parece que apunta a eso también. Que a pesar de toda esa estandarización, también podemos constatar que hay sujetos maestros que logran causar una transmisión, que logran causar un deseo de saber en los niños, a pesar de las circunstancias adversas y a pesar de la estandarización y a pesar de que tengan que llenar los formatos. Es decir, que logran hacerle un quito. Tiene un costo, como siempre, todo tiene un costo, pero logran hacer pasar otra cosa. Gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias, Jaime. Yo creo que cuando hablábamos a ver, no sé qué piensas tú, Mónica, lo puedes comentar también,
efectivamente, no es que el psicoanálisis esté en contra de la función civilizadora, ¿ah? Estamos hablando ahí de la instauración de la posibilidad de que las sociedades puedan funcionar con ciertos elementos de orden social. El punto es cuando ese orden social, y también Jaime lo marcaba, empieza a estar desarticulado por las demandas de los modelos de gestión burocrático propio del discurso universitario. Entonces allí los indicadores de gestión, el significante contemporáneo de las acreditaciones, que también las universidades, es quedar acreditado, es introducir los sistemas de evaluación. Sí. Piensen cuánto pierden los docentes y académicos universitarios por estar preocupados de actualizar programas, acreditar programas de magísteres, de doctorado, las escuelas, cuántos maestros tienen que armar sus planillas, planes, programas, evaluarlos cotidianamente, etcétera, y eso genera un efecto de desgaste que produce, creo yo, por un lado están los que tú, ya, Jaime dice, son sujetos que efectivamente transmiten y que logran hacer pasar algo de este efecto de transferencia, este efecto de que de alguna manera es un guiño importante para que se encarne el deseo en alguien, o sea, es decir, para que alguna clase valga la pena, alguno de los lugares de la institución estén articulados al bien decir, porque generalmente esos docentes encarnan algo de ese bien decir. Y efectivamente la escuela es como una zona, es como las actuales zonas de frontera en el encuentro con la mayor parte de la población. Se les pide de todo, incluso aspectos que antes correspondían a políticas de salud, a políticas de urbanización, de subsidios. Es decir, que el profesor queda ahí en una función políglota y de activador de las políticas públicas en terreno, lo cual, si es vivido del lado de la demanda, se transforma en algo bastante insoportable para los docentes. Por eso, ahí siempre es relevante en el trabajo con los profesores, digo porque allí es importante la función de esos maestros que de alguna manera inspiran y hacen esa transmisión, y también de analistas y por supuesto también de psicólogos que están muchas veces horadando ese efecto de aplastamiento y de consistencia que tienen las políticas burocráticas. Yo creo que efectivamente es una suplencia que llega a tiritar, digamos, con todas las demandas que se le pide, y al mismo tiempo es una de las instituciones, no sé cómo será en el caso de Colombia, en el caso de Chile, es una de las instituciones respetadas por la población, precisamente porque encarna esos elementos de dignidad que hay en la acogida al otro. A veces, por supuesto, está la expulsión, la segregación, pero también están estos otros elementos que dan dignidad al trabajo del maestro y que genera estas marcas en la población, ¿no? Estas marcas de pasaron por ahí generaciones que quedan con esa huella de la transmisión de un deseo particular. Creo que estaba ahí, alguien pidió la mano, Adolfo, María Cristina. Simplemente diría, ya un segundo, que sea una civilización no anónima, con un deseo no anónimo, podríamos decir. No es, Cindy. Mónica, veo ya la hora, son las 7:50, veo varias manos levantadas, imagino también que hay más personas que desean participar, entonces no sé si iniciamos aprovechando los participantes que están en orden para dar el uso de la palabra entonces tal cual como lo han pedido. La primera mano levantada es de Adolfo. Sí, dale, pasemos a las preguntas. Sí, de Adolfo. Adolfo. Muchas gracias. Quería hacer un breve comentario, me gustaría saber qué piensan, que creo que en la vertiente del psicoanálisis aplicado a las instituciones, cuando las instituciones
instituciones hacen transferencia a nuestro discurso. Es muy interesante ver cómo un equipo de una institución educativa puede hacer legible las lógicas institucionales e inventar formas de arreglo con ellas. Eso a mí me enseña enormemente. Hay una condición: el psicoanálisis jamás puede ponerse en posición de amo, no puede pretender enseñarle nada a la educación. Ese es un punto que a mí me enseñó que es fundamental, Sí. y que da una condición de posibilidad para esto que realmente es muy potente en las instituciones cuando se logra. Nosotros hemos trabajado así, por ejemplo, con 3 instituciones educativas, con una de ellas más lograda desde el CID Medellín, que es el Instituto de la ANEL Medellín. Realmente es muy potente lo que se puede lograr en los equipos, en los grupos coordinadores, y obviamente eso se transmite a los niños, a los adolescentes, a quienes vayan a la institución, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos, Mónica? ¿Recogemos algunos comentarios y recojamos. preguntas? ¿Sí? Sí, recojamos más preguntas. Cindy, tú tienes el orden. Sí, la siguiente en levantar la mano fue Gladys Martínez. Vale. Bueno, me pareció muy interesante, Alejandro, esto que planteas de la transmisión de una erótica del saber, ¿no? Y todo lo que se ha generado en la conversación en relación a las transformaciones de la institución educativa al servicio, lógicamente, de una lógica del consumo, una lógica del cliente, del producto, del consumo, y esta erótica que es distinta la planteabas a esto de ingerir, evacuar. Me pareció muy interesante cómo subvertir esto. Pero quería como proponer si pudiésemos como tratar de discernir algo de esto que ya estaba en el panorama de la escuela, ya estaba antes de la llegada del COVID, y ahora con la llegada del COVID, el confinamiento y lo que será la salida de este confinamiento, como los efectos de eso para la escuela, para los maestros. Bueno, y la siguiente pregunta había sido solicitada por José Bernardo Valencia. ¿Está por allí? Pues no era por ahí la pregunta, era pensando que desde la escuela ha sido como una prolongación de la ley del padre, y los niños que van a la escuela, definitivamente, sobre todo en las instituciones oficiales, por cumplir, como decía el profesor colombiano, todos los programas y toda esa, lo que hay del gobierno exige a los educadores, entonces no se puede dar eso de la erótica tan como se debe hacer. Y entonces yo pienso que la experiencia de Medellín con la ANEL de una institución educativa me parece muy importante, porque de pronto el Psicones puede hacer algo con los educadores para que el paso por la escuela de muchos niños que uno ve y muchos no sea tan frustrante, sino que sea más alegre y que le haga algo más constructivo en los niños. Y entonces yo pienso que es importante el psicoanálisis también entrar a la escuela, muy importante me parece a mí. Muy bien. Bueno, y observo por aquí en el chat, más que preguntas, comentarios. Rubí Ramírez dice, a propósito de la adopción del niño a la institución, he podido evidenciar cierta tendencia de niños que no soportan quedarse en casa con los padres y prefieren volver a la escuela. Paula Gómez expone, las instituciones escolares hacen las veces de un límite al goce y caos familiar, acogiendo a niños que se ven inmersos en dinámicas de violencia intrafamiliar, abandono, drogadicción. Creo que la escuela en cierto aspecto puede acoger a estos niños que
encargan, dice allí, el objeto caído, víctimas de la pobreza y la violencia sociopolítica. Bueno, pues pienso que podemos ir comentando algo. Sí, sí. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que planteas, María Cristina. Efectivamente, a diferencia de lo que a menudo, digamos, plantean los expertos, a propósito de lo que decía Mónica antes, mi impresión es que cuando los analistas se ubican en un lugar de ex y punto, no de perto, sino que de ex, producen paulatinamente un efecto de consentimiento, porque efectivamente los analistas no estamos en posición de ir a enseñarle a la escuela ni a ninguna institución cómo hay que hacer las cosas. Lo cual es exactamente lo que está ocurriendo en estos momentos con el COVID, ¿no? Donde tenemos, digamos, el gran imperio del discurso universitario diciéndonos cómo tenemos que vivir esto. Y por lo tanto allí estas instituciones van paulatinamente consintiendo a la lógica del psicoanálisis y a la lógica que se transmite, ¿no? Del saber agujereado, de la inconsistencia del otro, de la lógica femenina también, de cómo ir abordando contingencia a contingencia, y esta relación con el saber introduce transferencias, y por eso creo que en ese caso no somos convocados en condición de expertos, sino de ese lugar como que a ratos es un poco de acompañante de procesos, de preguntas, de preguntarse con. Por eso creo que la lógica efectivamente del psicoanálisis aplicado a las instituciones es con ellas y no dirigida hacia ellas. Creo que eso da una prudencia, una humildad también en el lugar del no saber, de la docta ignorancia, de cómo se resuelven los conflictos, de qué se hace con los profesores de tales características, o cómo se hace con los niños X o con las niñas Y. Me parece que en eso es dejarse enseñar en ese proceso con las instituciones. Las instituciones después consienten transferencialmente en el lazo con los analistas que empiezan a ser consultados, a traer situaciones contingentes, específicas, a veces bajo distintas modalidades, ¿no? Lo que dice Gladys es muy importante en términos de cómo la institución educativa se ha ido, digamos, ha ido ingresando esta lógica de la evaluación y del mercado, y yo creo que hay un gran desafío actual, que es precisamente el tema, digamos, del actual, ¿no? Y es la gran exigencia para los docentes, no solamente para los docentes, para los maestros, para los padres y para los niños, de hacer como si las cosas siguieran igual, como si hubiese una continuidad, o cómo hacer que la discontinuidad no es tan discontinuidad. A mí me gusta muchísimo en esto un pedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci, y que ha sido traducido al castellano. Él además es un dibujante, ¿eh? Si ustedes lo googlean, van a ver los dibujos de Tonucci, son súper conocidos. En muchos libros de temas de abuso sexual infantil, de maltrato, aparece Tonucci. Y cuando lo entrevistaron a propósito del desastre que quedó en el norte de Italia, él es de un pequeño pueblo cercano a Milán, él decía, no sirve para nada seguir haciendo lo mismo. Mandar tareas para la casa. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado cercanamente estar con, yo tengo sobrinos, primos más chicos que, o sea, es insoportable. ¿Ya? Se necesita hacer otro tipo de cosas, apelando a la invención, a cómo hacer con esta contingencia,
pero también apelando a que cada maestro busque alguna fórmula, porque además rápidamente llegaron los manuales, cómo hacer clases vía Zoom, cómo saber utilizar la pizarra. No sé si, Mónica, en la universidad también tuviste... Yo tuve una formación de 2 días en Zoom, ¿eh? Cómo usar la pizarra, borrar colores. Soy experto en estos momentos, ¿eh? Les puedo decir, ¿eh? Soy súper experto, pero... Yo fui una mañana y no lo toleré. Me las arreglaré después, porque... No, yo me entretuve, debo decir que me No. entretuve. Otra cosa es cómo lo uso, bueno, pero el punto de la pregunta de Gladys es que efectivamente que cuando el automatón insiste, y es más bien tratar de pasar la misma materia. Alguien lo puso en el chat, que algunos profesores optaron por el menos y no por el más, por el mínimo, por elegir eventualmente algún punto para que cada niño traiga de su casa, me contaba una paciente que es pedagoga, para que cada niño traiga cuál es ¿cómo se dice? El azucarero, ¿no? El lugar donde está el azúcar y que lo muestren, que se lo muestren a los para poder explicar algo que tenía que ver con otra cosa, que estar en posición uno activa y el otro receptivo, que es el modelo de la tabula rasa, que además vía Zoom, con todas las inconsistencias corporales, genera un efecto de hiperdemanda, de exigencia, de desgaste, de que el imposible de educar se hace más imposible que nunca, y de padres que además hacen el como si, hagamos como si él está allí tratando de aprender, pero en el fondo sabemos que alguno le dice, es un año medio perdido, es un año donde ya se verá qué se hace más adelante con eso, ¿no? O sea que consienten a la pérdida, porque también está eso en juego, ¿no? La renegación de la castración aquí, la desmentida, como sigamos como si. ¿Ah? Eso también en otro tipo de ámbitos, no solamente en la escuela. Me quedo con esto del lugar que apareció en varios comentarios en el chat de las escuelas en contextos de niños, objetos caídos, víctimas de la pobreza, de la violencia política, también de la violencia narco, ¿no? Eso ya en todo el continente. Y cómo la escuela aparece como, no digo la escuela, sujetos en las escuelas ocupan a veces esta función de alojar al otro, de poder ser un punto de alojamiento, que es descrito por algunos analistas como la intervención mínima. ¿Cuál sería la intervención mínima de un analista? Alojar al otro, alojar sus significantes. Y profesores que digan eso, maestros digan, dime, ¿qué quieres decir? O sea, que un profesor pueda decir eso, y no que el profesor ya tiene el saber de lo que va a decir respecto de lo que el alumno trae, genera un cambio de posición totalmente distinto, ¿no? Eso produce, ese tipo de cosas producen de que el niño adopte la escuela. Porque si no el niño se mantiene en los bordes de la escuela. Son, por ejemplo, no sé cómo se llaman los que se salen de clases. Acá se dice hacer la cimarra. El que entra a la escuela pero después se sale. No ¿Cómo sé, se dice? escapa. ¿Ah? A ver, acá Capar no. clase, dice alguno Capar ahí. clase, Capar sí, clase. capar clase. Capar clase, o sea, como que está y no está. Sí, los que O que se capan mantiene en los márgenes, ¿no? clase. O el que, por lo menos en mi época se decía, el que va al recreo. El intervalo, ¿no? Entre clase y clase hay un recreo en el patio. Se van de pinta, dice alguien ahí En en México, México. en Bolivia. Chacharse, calentar silla. Bueno, Ah, sí. efectivamente, esa es una forma, ratearse, es una forma de no estar, de estar y no estar. Esas son fórmulas de semiadopción del niño hacia la escuela. Y yo creo que los profesores se dan cuenta de eso, ¿no? Que en el fondo allí no está esa experiencia del alojamiento. A veces hay cambio de posición en los estudiantes, los pedagogos lo saben, cuando un alumno es alojado de una cierta manera y disminuye su nivel de, por ejemplo, pasos al acto o acting out. Deja de ser actuador, como dicen los post-freudianos, ¿no? ¿Por qué?
porque fue alojado en un lugar. Entonces, ese tipo de elementos que a menudo son reconvenciones, la inspectoría, cómo las cosas tienen que hacerse, más bien lugares de escucha que algunos colegas que trabajan en la institución escolar favorecen, incentivan, incluso hacen como práctica en instituciones. Los profesores y los directivos, las unidades técnico-pedagógicas, se dan cuenta de que eso tiene un efecto. Pero no solamente el efecto de generar armonía, calmar al alumno, sino que produce efectos transferenciales. Y eso genera en algunas escuelas algunas inquietudes, ¿no? Esta transferencia con los colegas que ocupan esos lugares. Esos son otro tipo de hogueras que a veces aparecen. Sí. No, estaba pensando a partir de la pregunta de Gladys, que nos introduce en una tercera que, pues no sé si alcance para abordar el tiempo, es en relación a los arreglos, ¿no? ¿Qué arreglos posibles entre el niño, la familia y la institución escolar en estos tiempos, ¿no? Y escuchando un poco lo que estaba diciendo, estaba pensando que hay diferentes arreglos, o sea, casi no existe el arreglo, no podemos decir que haya un solo arreglo, sino que hay diferentes arreglos y desarreglos también, ¿no? Entonces, diría esto, ¿no? Y que en estos tiempos, yo realmente creo que en estos tiempos de confinamiento es un tiempo que nos ha puesto en aprietos, ¿no? Nos ha puesto en aprietos a todos, pero también tiempos que nos ha llamado, y aquí hablo como docente, ¿no? Que me ha llamado, me ubico, que me ha llamado a arreglármelas para dar una clase. O sea, me ha llamado a arreglar cómo continuar cuando yo sé de antemano que no se puede continuar de la misma manera. Y cada docente, hemos hecho diferentes cosas. Algunas nos quedará bien, otras cosas más o menos, y bueno, en fin. Pero hay diferentes arreglos. Y entre el niño, la familia y la institución escolar, bueno, a veces la queja misma es un arreglo, ¿no? Pensaba eso, como una queja misma es un arreglo entre estos tres. Capar clase, yo diría que en Zoom a veces uno queda con la incógnita de si el estudiante está allí o no está allí. Si se capó de clase, es mucho más fácil capar clase en Zoom. Pero bueno, pensaba eso y también un poco siguiendo la orientación de qué arreglos posibles. Habrán arreglos armónicos y no armónicos, pero yo diría que la orientación siempre va por el lado de lo singular, ¿no? Lo pensaba en estos términos, devolver o restituir, lo voy a pensar en primer lugar como restituir el lugar del síntoma, la dignidad del síntoma, de lo que no anda. Le digo la dignidad de lo que no anda entre esos, porque allí donde no anda, lo dignifico. Y puedo hacer algo con eso también. Me puedo encontrar su revés. Nada, pensaría en eso. Sí. Sí, me parece. Ahí por ahí alguien te escribió que no había, ¿cómo se dice? No Siempre sé. he estado profe, no he capado clases. Te mandaron un mensaje ahí. Me mandaron un mensaje. No, Te no lo vi. mandaron un mensaje. Yo, profe, yo no he capado Mira. clase, no he capado Bueno. clase. Está bien, está bien. Yo creo A que ver. efectivamente no hay arreglos universales. Creo No que hay arreglo. efectivamente, además, los arreglos son dinámicos. La misma familia, una misma familia que se mantiene en una escuela varios años, ya esa familia va teniendo transformaciones de distinto tipo, ya sea porque cambia, porque eventualmente aparece otro hijo,
hay algún duelo, lo que sea, digamos, o sea que las mismas familias van teniendo, y los profesores o maestros a veces leen eso, se dan cuenta que a lo mejor ese niño que le sucede algo, ya que el maestro tenga la pregunta, qué será lo que le pasa? Es decir, que hay una dignidad del síntoma, como dices tú, o por qué será que en clases, en este curso está ocurriendo esto, por qué este curso el año pasado era tan así y ahora es tan asá. Eso es también alojar la contingencia. Los grupos cursos, los grupos humanos cambian. Pero cambian además porque se producen efectos de grupo, porque se producen a veces aspectos sintomáticos, porque hay fracturas, aparecen líderes fuertes o no. Entonces, estar abierto a esas discontinuidades, a que haya desarreglos y arreglos, escuchar, permite que esta relación niño-escuela, institución familiar, no digo que sea más armónica, pero si pone al centro el impas. El centro, digo, estaba recordando, un año atrás estuve en un liceo donde había un problema, me pidieron que participara en una conversación. Y el impasse era que los apoderados no hablaban con los profesores. Los padres no querían hablar con los profesores, habían desautorizado a los profesores. Entonces pidieron una especie de éxtimo. No dijeron así, pero era más o menos otra persona de otro lugar. Y yo había trabajado ahí haciendo algunas cosas con algunos alumnos, en fin, y chicos que venían a veces al consultorio. Y eran un impasse, ¿no? Estamos hablando de impasse de ese tipo. Entonces, cuando el malestar de la cultura, como dice Susana ahí, ¿no? Se instala en la misma escuela porque está presente, está viva en la misma escuela, pero en algunos momentos ese malestar se inflama. En los tiempos del COVID están apareciendo diversos tipos de inflamaciones. En el nivel privado, si los profesores están realmente trabajando o no. Si los padres tienen que pagar o no tienen que pagar ese tipo de intercambio. Si los chicos están aprendiendo o no lo que habrían aprendido en un año normal. En el caso de los profesores que se sienten demandados por los padres y sienten que las autoridades no hacen caso, ni cambian los programas, ni los currículums. Entonces, ese desencuentro, ese malestar se ha intensificado y a menudo lo que tiende a ocurrir es que los profesores que tienden a estar en algunas posiciones un poco distintas, como de hacer de consistir eso y escuchar a veces a algunos padres y eventualmente en el intercambio que hay, ya sea vía Zoom o a través de WhatsApp, en otro tipo de contextos, que permita algo de que ese lazo se sostenga incluso. Hay, como dices tú, algunos que cortan la comunicación, ¿no? Lo he escuchado eso, ¿no? Que dicen, apagó la pantalla y se fue. Entonces, es muy claro eso, que en la situación actual, donde la presencia de los cuerpos es más bien imaginaria y plana, que no es lo mismo que estar en una sala de clases o estar en un jardín. Entonces, que las formas de poder lidiar, que los desarreglos que se producen, generan un gran desafío para poder hacer algunos arreglos transitorios, a veces incluso semana a semana. Hay escuelas, hay universidades, yo estoy en una donde los acuerdos se están haciendo con los estudiantes semana a semana, o cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque se producen tensiones y huelgas y paros. Llama teclados caídos. No sé si, no brazos caídos, de teclados caídos. Teclados caídos. Universitario. Sí, aquí... Entonces, y fíjate que lo que queda dando vueltas siempre es, ¿y qué pasa con el aprendizaje? ¿Se está aprendiendo o no se está aprendiendo? Y ahí queda a veces de lado qué es lo formativo, qué enseña todo esto. ¿Qué nos enseña esto de estar con los padres 24/7 en la casa? Así, alguno mencionó ahí
antes en el chat. Me gustaría después volver a leer el chat después de la conferencia, porque algunos realmente no, me perdí de algunos pasajes, pero es interesante que decían que algunos niños esperan el día lunes para regresar a la escuela, porque se les hace insoportable el fin de semana. Hay padres que les sucede lo mismo, que no hayan la hora de volver a trabajar el lunes porque les parece insoportable la familia, o les parece insoportable las 2 o 3 semanas de vacaciones durante el año. Bajo confinamiento, fíjense, la familia misma, familia y niño, pareja además, no solamente cuando hay pareja, ¿no? Se produce esto de estar, eso genera una enorme tensión y un malestar que cuando la dispersión de los cuerpos en la ciudad funciona, genera efectos de aliviamiento, de alivio, también los espacios personales. Entonces, creo que ahí depende de cada uno, ¿no? Hay sujetos que con el confinamiento se han aliviado. Yo puedo decir por lo menos 3, 4 personas que están en tratamiento. Aliviados. De acuerdo, sí, igual. Otros que han transgredido a más no poder. Transgredido quiere decir han salido con toque de queda, otros que han armado fiestas. O sea que claramente este efecto tiene efectos, esta, digamos, cuarentena que es del orden del para todos, según la ciudad, el lugar, etcétera, genera efectos de cómo toca un real de cada uno, lo insoportable para cada uno, ese punto de goce que produce efectos a veces del lado del acto, a veces del lado de la angustia. Ha aumentado, probablemente también haya aumentado el nivel de violencia en las familias. Este efecto es casi experimental, como de laboratorio esto, ¿no? Es que estamos como en una cosa de laboratorio. No, lo pensaba con la pregunta de, bueno, ¿qué decir del aprendizaje en estos tiempos de confinamiento? Yo la verdad es que no sé, o sea, yo pienso que estamos todavía en un... Yo no termino por comprender, o sea, si vamos a hablar de los 3 tiempos lógicos, instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir, yo me encuentro viendo, ¿no? Y también nuevamente hablo del lugar de docente que ocupo. Comento simplemente una anécdota. Acá en la universidad, los estudiantes de posgrado tienen que hacer prácticas y prácticas hospitalarias. Y cuando entramos en confinamiento, pues eso no era una posibilidad. Entonces, desde la universidad tuvimos que arreglárnoslas con eso, inventarnos otras prácticas. Y si bien eso produjo mucha resistencia en los estudiantes, muchos de ellos manifestando que era un deterioro para su proceso de formación, que no iban a aprender de la misma manera, porque ir al hospital es distinto que hacer una teleconsulta, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en su momento me tuve que dirigir a los estudiantes y decirles, miremos, como miremos, yo no sé qué va a pasar, pero hay que mirar. Y ha pasado ya tiempo, ya llevamos 2 meses haciendo ese tipo de experimento, o no sé, ese tipo de intervención, y algunos han podido capitalizar algún tipo de aprendizaje, pero no el mismo. Yo creería que no es el mismo. Y lo cuento como algo, quizás no tanto de los colegios primarios o secundaria, sino de las universidades, pero supongo que hay algo de esto, que el aprendizaje, que esto vamos a tener que ver y me parecería más interesante poder capitalizar esto que estamos viendo, o sea, poder comprender estas lógicas, porque no lo sé. Sí. No lo sé. Sí. Yo quería agregar una última cosa que ha aparecido Sí. en el chat y efectivamente es que hay algunos niños que efectivamente han mejorado, digamos, mejorado habría que ver según quién, ¿no? Creo que efectivamente que se sienten, han tenido efectos terapéuticos, para decirlo así, ¿no? Es decir, que se han aliviado en el confinamiento. Hay sujetos singulares, adultos también, adolescentes, que también otros que más bien han tenido otro tipo de pasos. Es una primera cosa respecto a los efectos, y eso a veces genera efectos, los efectos en los aprendizajes. Yo estoy de acuerdo con lo que decía, creo que Susana, ¿no? Y es que
No, hay otra persona ahí que no aparece el nombre, que si la presencialidad es garantía. Yo creo que efectivamente no es garantía No la es garantía. presencialidad, No. para nada. Genera otros efectos la presencialidad, pero que garantice los aprendizajes, habría que hacer una pregunta distinta. ¿Qué hace que uno aprenda algo? ¿Y qué sería ese aprendizaje? O sea, yo les traje una referencia mía de lo que yo aprendí con el dibujo a los 10 años. Fue una transmisión la que me hizo aprender algo con el dibujo, que no tenía que imponerme algo. Pero no, yo creo que muchísimas horas de la enseñanza escolar yo no me acuerdo. Y a lo mejor puede que tenga algunas marcas que están allí, pero otras no me acuerdo nada. Pero sí me acuerdo de aquellas cosas que han tenido algún tipo de marca. Entonces, por eso es relevante también en el campo de la pedagogía interrogarse qué es un aprendizaje, qué es una enseñanza de algo o de alguien. La pregunta por también la transmisión. ¿Qué es un docente o un profesor que transmite algo? Alguien de César decía, habla del empuje a seguir produciendo, y yo creo que ese es uno de los grandes elementos del empuje al goce, Sí. y es el producir, el rendir. Ustedes habrán recibido todo tipo de informaciones para aprovechar este periodo al menor costo y la menor ganancia. Mayor ganancia de libro, de hora de teatro, de limpieza en la casa, cómo ordenar la bodega, cómo no sé qué, porque tienen que aprovechar el tiempo. Y ese imperio de lo útil es tremendo. Es tremendo porque además inmediatamente lo que aparece es lo inútil, que es uno de los nombres que Lacan le dio al goce. Sí, así es. Bueno, pienso que podemos ir cerrando, ¿te parece? Porque ya no quisiera que se cierre súbitamente Zoom, como suele hacerlo, ¿no? Que se cierra sin hacer un respectivo cierre. Entonces, bueno, nada, pues te agradezco la invitación, que hayas aceptado la invitación. Te reitero mi agradecimiento. Reitero realmente el agradecimiento a ustedes, las personas que han asistido. Me he sorprendido de los diferentes comentarios que han salido en el chat. Ha sido, ¿no? Me ha costado seguirlos. He tratado de seguirlos, pero no todo se puede, no tengo esa capacidad. Entonces, pero lo que me devuelve es la atención, ¿no? Se nota que algo se transmitió, ¿no? En últimas. Hemos hablado de transmisión, o sea que agradezco la participación de todos ustedes. Esperamos este Zoom, este webinar se ha grabado y existe la posibilidad de que quede en un canal de YouTube de la universidad, pero todavía en su momento lo podremos compartir. Eso estaría en trámite. Entonces, bueno, te agradezco. Y agradezco también a los colegas de la ANEL que están, a mí me sorprendí encontrar colegas de otras sedes, y no solamente sedes de acá de Colombia, sino sedes de Latinoamérica, ¿no? Nos acompañan de Bolivia, al parecer de México, por ahí hay alguien que habló de México, no tengo ni idea, de Medellín, Guatemala. Entonces agradezco realmente a los colegas por su atención y por supuesto a los colegas de la ANEL Cali. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mónica, por la invitación, también a los colegas de la ANEL Cali y a la nueva facultad que pueda dar este espacio, además diverso, ¿no? De conversar, en vez de una ponencia estructurada y tipo conferencia, donde ponemos al centro una gran pregunta, ¿no? Sobre la relación entre el niño, la familia, la escuela, en los tiempos y en los tiempos de ahora, ¿no? Entonces,
creo que eso ha permitido que aparezcan distintas líneas, pistas que yo ni siquiera había imaginado antes de la conversación, así que te agradezco a ti también por el trabajo de interlocución y pude pescar algunas cosas de lo que aparecía en el chat. Agradezco muchísimo los comentarios, tanto los orales, verbales, que aparecieron y también los escritos, así que espero después poder leerlos con calma para quedarme también con algunos efectos para seguir trabajando con estas preguntas. Así que muchas gracias y será hasta otra ocasión. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches.